Buenas noches, hoy día martes para miércoles 25 de Sivan 5766 y 20 de junio del 06. Esta charla va a ser relativamente corta, para que no se asusten, corta porque tengo que ir a una fiesta, a un casamiento. Vamos a decir una charla breve, de más o menos de media hora. Que sea esta charla de Ilun Ishmat, de uno de los dirigentes de este lugar, joven, que se fue el día viernes, falleció a los 39 años, dejó 3 hijos. Él era el Hazán de todas las mañanas, era el Gabay, era el que dirigía las finanzas, y desgraciadamente dio una enfermedad y se fue muy rápido. Jacob a Cohen Ben Rosa. Y también de Tishbi, que sea Refuah Shlema para, ¿cómo se llama? Jaim Isidoro Ezra, Jaim, le aumentaron Jaim Isidoro Ezra Ben Sara, que tenga Refuah Shlema. Hay un pasuk, un versículo en la Torá de Barim, en la Perashá Vaet Hanan, que dice así: Kimi Goy Gadol Asherlo Elohim Kerubim Elav Kadonai Elohenu Bechol Korenu Elav. Esto está en Deuteronomio capítulo 3, versículo 7. ¿Quién es una nación tan grande que tiene a un Dios tan cercano a él? Kamonai Eloquenu, como Dios, nuestro Dios, Bechol Korenu Elav, siempre que le llamamos a él, está cerca de nosotros. Así dice el pasuk. Tienes que sentir esa sensación de privilegio, de poder hablar con Dios y tenerlo tan cerca. En la Gemara trae un midrash que dice así, el Talmud hace 2000 años, dice así: ¿de cuánto es la distancia que hay de la tierra al primer cielo? Son 7 cielos. De la tierra al primer cielo la distancia es Mahalach Hamesh Meot Shana. Si se pudiera ir caminando de la tierra al cielo, supongamos que fuera plano, que pudieras caminar, te tardarías 500 años caminando día y noche. ¿Cuántos kilómetros camina la persona al día? Según el Talmud, que así está calculado, que la persona camina 40 milim, pero mil de los del Talmud son 1200 metros. Si la persona camina más o menos 50 kilómetros en un día, puede caminar. 50 kilómetros, multiplícalo por 500 años. 50 kilómetros diarios, por 365 por 500. Esa es la distancia que hay de la tierra al primer cielo. Entre un cielo y otro también hay 500 años. Y entre otro cielo y otro también 500 años. Y si haces la cuenta total son 3500 años caminando. Tendrás que caminar seguido para llegar hasta Dios. Que si una persona, por ejemplo, vamos a tener un ejemplo, una persona que tiene cita con el presidente de África. Dice, bueno, ¿cuánto tengo que viajar? Tienes que viajar, un vuelo, otro vuelo, tantos kilómetros. Dice el Midrash así: 3500 años hay hasta el séptimo cielo, donde está el trono celestial. Y la persona está parado aquí abajo, habla aquí y Dios lo escucha desde ahí. Si existe un privilegio más grande que este, cuando salió la propaganda de Nextel, la propaganda más impresionante es: Nextel acorta las distancias. ¿Qué quisiera acortar las distancias? Tú estás aquí, yo ahorita puedo hacerles a ustedes así, y a 10,000 kilómetros de aquí estoy hablando con mis hermanos en Argentina. Pero así, hola, ¿qué tal? Bueno, el teléfono ya existía, pero el teléfono, como hay que marcar Lara, todavía psicológicamente uno sabe que está hablando a larga distancia. Cuando te llega y estoy en una larga distancia. Porque es psicológico, está en larga distancia. Pero con Nextel se acabaron las largas distancias. Es clic,
Yo estaba en San Pablo, decía, estoy en la carretera de San Pablo a los tenis. ¿Cómo estás allá? Sí, el aeropuerto, ya aterrizó el avión. Nextel acorta las distancias, no las acorta, la distancia quedó la misma. Pero si ya puedes tener una comunicación tan directa con un solo clic a tantos kilómetros, es una sensación muy especial, es una sensación que ya las familias están más unidas. Ese es el privilegio que tiene el Yehudí, que puede pararse aquí abajo a hablar y Dios lo escucha desde ahí arriba. Y sobre eso dice el Pasuk, ¿quién es una nación tan grande que tiene ese privilegio? Que a pesar de que el trono celestial está a tantos millones de kilómetros de distancia, tú hablas acá y Él te escucha allá. Entonces, esa es la introducción a la charla. Ahora, para continuar esta charla, a veces la persona reza y habla y pide y no siente respuesta, como nos ha pasado en el caso de Jacob, que hemos rezado y rezado, y uno se pregunta, dice, ¿cuánto Teilín leímos? ¿Cuánto? Es un tema complicado, por supuesto, no pienso dar la respuesta total en este momento, pero lo tomo nada más como una pauta por qué llegué a estos pensamientos en esta semana que estamos todos adoloridos de la pérdida. ¿Dónde están los rezos? Hay, siguiendo el ejemplo de Nextel, hay una Gemara en Masejet Berajot, Tratado de Berajot, hoja 32, columna 2, Lamed Bet, Amud Bet, para que no se les olvide el levado, hay que rezar con el corazón. Dice la Gemara así: Raba lo gazar ta'anita beyoma de Aiba. Un rabino del Talmud, cuando quería hacer un rezo por alguna necesidad, por alguna dificultad que había, si el día estaba nublado, no hacía el rezo. Si estaba nublado, no hacía el rezo. ¿Por qué? Porque hay un versículo que dice en ¿cómo se llama Ejá en Lamentaciones? En el capítulo 3, dice, Sakota be'anan lach me'avor tefilá. Pusiste una nube para no dejar pasar los rezos. Así dice el Pasuk, como que el pueblo de Israel se queja que ellos tanto rezaban para que no se destruya el Bet Hamikdash y al final se destruyó. Entonces como que hubo una muralla, una nube que no dejaba pasar los rezos. Sakota be'anan lach, cubriste el cielo con una nube para que los rezos no lleguen al cielo. Entonces, dedujo de eso el Jajam Rabá que un día nublado los rezos no llegan. Por decirlo en términos modernos tecnológicos, Nextel de México a Argentina, pero si hay una interferencia muy fuerte en el Inter, pues no agarran la señal. Entonces parecería como que cuando está el día nublado hay una interferencia, como que Dios está diciendo, los rezos llegan hasta la nube y no llegan al cielo. Entonces día nublado no es bueno para rezar, día de lluvia es muy bueno para rezar, muy bueno. Cuando está lloviendo es muy bueno. ¿Por qué? Porque hay comunicación entre cielo y tierra. Es la comunicación entre, y aparte la lluvia está desvaneciendo a las nubes. Se está quitando la mejizá, pero cuando está nublado sin lluvia, no es buen momento para rezar, los rezos se quedan estancados ahí en las nubes, no suben. Así está en el Talmud, el que quiera ver la referencia de Berajot, 32, columna 2. Día nublado no es día bueno para rezar. Entonces, ¿qué hace una persona que tiene que rezar? Tiene que pedir por algo y está nublado. Imagínense que uno vaya a leer Teilín y se haga la ventana a ver cómo está el día. No, ahorita no leo Teilín, ¿por qué no? Se va a quedar en las nubes. Es una pregunta buena. Seguramente las tefilot normales que uno tiene que rezar, Shachrit, Minja y Arvit, las debe de rezar aunque esté nublado, porque es una obligación de rezar 3 veces al día. El desayuno, comida y cena, aunque esté nublado o aunque esté despejado. Pero rezos especiales para pedir algo especial por algún enfermo o por alguna situación, si está nublado, el cielo está bloqueado. Así está en el Talmud. Para mí también fue sorpresa, fue novedad. Entonces, ¿qué se hace? Hasta que un día me tocó, en uno de los vuelos que estaba viajando a uno de los seminarios a Latinoamérica, un día muy, muy nublado. Nublado, esos días que no dan ganas de salir a la calle, están negros.
negros de nublado. Dije, ahora entiendo. Está uno tan deprimido de ver el cielo así que ya no se puede inspirar para rezar. Por eso los rezos no llegan, porque no hay inspiración. Cuando uno ve el cielo azul, despejado, uno está inspirado. No dan ganas de nada. Me subo al avión y ahí es donde tengo mucha reflexión. En los viajes largos es donde Dios me inspira las ideas más revolucionarias en mi vida personal. Mucha inspiración tengo en los vuelos. Y en este vuelo tuve una inspiración especial. Estaba yo sentado en el avión, todo negro, oscuro. No, era de día, pero nubladísimo. Y dije, bueno, estoy tomando el vuelo para viajar. Después de media hora, abro los ojos, cielo azul. Cielo azul, veo el sol, veo claridad, veo vida. ¿Qué pasó? Es que el avión subió por encima de las nubes. Quiere decir que es verdad que las nubes crean una interferencia y los rezos no pasan, pero existe algún poder, alguna fortaleza aeronáutica que puede elevar a la persona por encima de las nubes y entonces los rezos no tienen interferencia. Y es lo que tenemos que buscar. ¿Cuál es el avión que puede la persona subirse a ese avión y ponerse por encima de las nubes para que no haya interferencia en los rezos? Uno de los aviones es, puede haber otro, pero uno de los aviones es el estudio de la Torah. Cuando una persona estudia Torah, antes de rezar, lee algo de Torah, en ese momento la persona se eleva a niveles sobrenaturales, se eleva por encima de las nubes y después de eso los rezos llegan muy directos. Por eso nosotros, antes de decir Shachrit, el que lee el Shachrit completo desde el principio, nosotros los hombres que tenemos obligación, hay antes como introducción al rezo, ese estudio de Torah, es de Umekomán, Rabbi Ishmael Omer, Korbanot, que todo eso son partes de estudio de Torah, porque al estudiar Torah la persona puede elevarse por encima de las nubes y eso permite que los rezos puedan llegar a pesar de que el clima esté desfavorable, a pesar de que las nubes estén desfavorables. Esa es una de las estrategias que pueden haber. Otra de las estrategias para subirse por encima de las nubes puede ser la tzedaká. La tzedaká, cuando una persona da ayuda, da una tzedaká a un necesitado, eso hace que uno se pueda elevar por encima de las nubes y los rezos puedan llegar a pesar de que esté nublado. Pero, cuando estaba yo estudiando este tema, me surgió una contradicción. Quiere decir, en términos generales, las nubes es algo negativo para el pueblo de Israel, según lo que está en el Talmud. Cuando está nublado, no es un día, naturalmente no es un día favorable. ¿Por qué? Porque está bloqueado el cielo. Los rezos hay interferencia, los rezos se atoran, se quedan en las nubes. El pasuk lo dice en Eja, Sakota, Beaná, Lach, Meabor, Tefilá. Dios te echó el cielo con nubes para que no pasen los rezos. Así que las nubes es una interferencia. Y estamos encontrando que hay una estrategia de ponerse por encima de las nubes, como vemos en el caso de los aviones. El problema es cuando estudio la Torah, principalmente en las últimas perashás, yo veo puras nubes. Todo el tiempo veo nubes. Todo el tiempo. Desde hace 2 meses, las perashot, cuando hablan de la entrega de la Torah, cuando Dios entregó la Torah en Har Sinai, ¿cómo la entregó? Dice el pasuk, es más, lo decimos en el rezo de Rosh Hashanah, en Musaf, hay 3 partes, Malchuyot, Yichanot y Shofarot. La última parte del rezo de Musaf empieza así, después del tercer toquido que toca, dice, Atán igleta ba'anan kevodeja. Tú te revelaste al pueblo de Israel con la nube de tu honor. En el Vayabor, en el Kel Melech, Vayered Amonai, Be'anan, bajó Dios con la nube, Vaitiatzev Mosham, Vaikra, Beshem Amonai, Besham Neemar, con la nube. Acá dice también, en la entrega de la Torah, estoy leyendo el Éxodo 19, versículo 9, Vayomer Hashem el Moshe, Ine Anochi ba eleja be'a be'anan. Yo voy a venir hacia ti con el espesor de la nube. Vahi Vayom Asherishi, fue el día tercero de la preparación de Israel para recibir la Torah. Vahi Kolot Ubrakim, había truenos y ruidos. Be'anan Kaved Alar, y una nube pesada sobre el monte.
Así dice la Torah en el versículo 16 del Éxodo 19. Todo el tiempo estoy viendo nubes, todo el tiempo. Después, en la Perashá Mishpatim, que habla también de la entrega de la Torah, en el Éxodo capítulo 24, dice: Vayal Moshe Lar, subió Moshe al monte, Vayjase Anan etar, y cubrió una nube al monte. Vaishkon Kevod Hashem al Ar Sinai, y moró el honor de Dios sobre el monte Sinai. Vayjaseu Anan Sheshit Yamim, lo cubrió la nube 6 días. Vaikra el Moshe, y Hashem llamó a Moshe mitoje Anan, de dentro de la nube. Vayabó Moshe betoje Anan, y se metió Moshe dentro de la nube. Vayal el Ahar, y subió al monte. Vayi Moshe Bahar Arbaim Yom Arbaim Laila, estuvo en el monte 40 días y 40 noches. ¿No? ¿La nube es positiva o negativa? Todo lo positivo, es más, toda la presencia divina viene con nube. Entonces, ¿cómo te están diciendo que la nube interfiere? Y por si es poco, seguimos con cuando fue la inauguración del Mishkan, del santuario. Dice, al final de Éxodo, la última parte, capítulo 40, versículo 34. El santuario, el Mishkan, el santuario portable que construyeron en el desierto, el Ramban Nachmanides lo define, que es, ya lo dijimos la semana pasada, que es una continuidad de Har Sinai. Lo que sucedió en Har Sinai se continúa a través del santuario, a través del Mishkan. La diferencia es que en el Har Sinai fue a la presencia de todo el pueblo de Israel, y en el Mishkan es en un sitio específico donde el que quiere sentir una sensación similar a la que sintió en Har Sinai se metía al Mishkan y ahí podía sentirlo. Vaijase Anan todo el Moed, cubrió una nube al santuario. Uchvod Hashem Malet Mishkan, el honor de Dios llenaba al santuario. Veloyahol Moshe lavó el Moed, ya no podía Moshe meterse ahí adentro sin permiso. ¿Por qué? Kishahan alabe Anan, porque ya se puso la nube sobre el Ohel Moed. Ubealote Anan mala Mishkan, cuando se elevaba la nube del Mishkan, partían los Yehudim. Veimloye ale Anan, si la nube estaba puesta, ahí se quedaban. ¿Por qué? Ki Anan Adonai a la Mishkan Yomam, así es el último versículo del Éxodo. Porque la nube de Hashem está sobre el santuario de día, y de noche una columna de fuego, a los ojos de los hijos de Israel, Bechol Machaem, en todos sus viajes. La perashá última que leímos, no sé si hay más, ya no tuve tiempo de buscar, seguramente hay más referencias. La perashá que leímos la semana pasada dice: Ubiom Hakim et Mishkan, esto es Números Bamidbar, capítulo 9, versículo 15. El día que se inauguró el santuario, Kisai Anan et Mishkan, cubrió la nube al santuario. Leoel Edut. Keni et Amid, así era siempre. Anan y Ejastenu, la nube cubría al Mishkan. Ulfie Alotanan, cuando se elevaba esa nube, sabían que tenían que partir. Y cuando bajaba la nube, sabían que tenían que acampar. Y así era el sistema, como partía el pueblo de Israel. Bahi Bashana Shenit, en síntesis, todo esto me causó una inquietud. Por un lado, yo veo que la nube es interferencia. La nube es algo negativo. La nube es contraproducente. La persona un día de nube no puede rezar porque los rezos no llegan, se atoran en las nubes. Y por otro lado veo que todos los lugares donde se manifiesta Dios habla de la nube. Como que la nube, cuando tú ves una nube, quiere decir que es una oportunidad para ver la presencia de Hashem, porque siempre que se reveló Hashem, se reveló a través de una nube. Pues, ¿qué son las nubes? ¿Buenas o malas? ¿Ah? Es una contradicción. Pero no dijo la Gemara que no se reza el día nublado. Y otra más, ya para con esta terminar las preguntas y decir la respuesta. Dice la Torah en Génesis, por eso pedí que me traigan un Humash completo, porque estoy trayendo de todas partes, de Bereshit, de Shemot, de Bamidbar, de Barim. Dice la Torah en Génesis, cuando Isaac se casó con Rivka, con Rebeca. ¿Se acuerdan la historia? El que no la sabe bien puede escucharla en un cassette que se llama Cómo buscar nuera. Así se llama el cassette. ¿Okay? Esto, la referencia está en Génesis, Perashá Hayet Sarah, capítulo 24. Ahí es como Abraham Avinu manda a buscar una novia para su hijo. Cómo buscar nuera. Y el asistente de Abraham, que era Eliezer, fue a buscar, hizo toda una estrategia.
Al final, después de toda la historia, como ustedes se aprenden miles de cosas de ahí, cómo buscar nuera, al final dice el pasuk así. Ya después de todo el proceso, ya se consiguió. Vaiviea Isaac a Oela Saraimo, la trajo Isaac a Rebeca. ¿A dónde la trajo? Al apartamento donde vivía su mamá Sara, la carpa donde vivía Sara, ya había fallecido. Sara había fallecido. Vaikaje Tribka, y se casó con Rebeca. Batehilo Leisha, y fue su esposa. Vayeabea, y se enamoró de ella. ¿Está bien el orden? Así está aquí. La trajo a casa de su mamá, que había fallecido. Se casó, fue su esposa y se enamoró. Aquí al revés, ¿cómo son los matrimonios normales? Se enamoró, la trajo a su casa, se casó y se divorció. Aquí no es así. Aquí es Sazón, Besimcha, Hatam, Bekalá, Gilá, Riná, Ditzá, Bejedvá, Ahavá. Ahavá está hasta el final. Ahavá no es lo que la gente piensa. Ahavá, el amor a simple vista, el amor a primera vista, ese es el que destruye los matrimonios. El amor es algo que se debe conquistar, es algo que se debe luchar por él, se debe escalar para llegar a él. Se debe tener Gilá, Riná, Ditzá, Jedvá, y después puede llegar a Ahavá, Shalom, Bereut. Así pasó con Isaac. Primero la examinó, como fue la historia antes. La trajo a casa de su mamá, se casó con ella, fue su esposa y se enamoró de ella. Vainahem Isaac ajareimo, y se consoló Isaac del fallecimiento de su madre. Con su esposa encontró consuelo. Dice Rashi, ¿por qué cuenta la Torá que la trajo a la casa, a la carpa de Sara? ¿Que acaso es verdad que Isaac no tenía dinero para comprarse un apartamento y la trajo a casa de su mamá? Así se entiende el pasuk, la trajo Isaac a la carpa de Sara. ¿No? Isaac seguramente sí tenía dinero, era multimillonario, como cuenta Rashi, que le dio toda la herencia a Abraham, se la firmó, un documento. Eran muy ricos y seguramente Isaac tenía dinero para hacerse su propia carpa, como se acostumbraba antes, y que el papá viva papá viudo que iba en la red, y él dice, si aquí no se refiere que Isaac trajo a su esposa a vivir a casa de su mamá, la fallecida, no. Isaac tenía su propio apartamento. Entonces, ¿por qué dice que la trajo a la casa de Saraimo? Dice Rashi, estoy leyendo en el Génesis 24, capítulo 67. Vaiviea a Oela, versículo 67. Capítulo 24, versículo 67. Vaiviea Oela varei Saraimo, kelomar benaset dugma Saraimo. La trajo a su casa de él, no de su mamá, a su casa de él, y sentía a su esposa como a su mamá. Le dio a su esposa las virtudes de su mamá, como los maridos de hoy, que cada vez que la esposa le cocina algo, dice, mi mamá lo hace mejor, mi mamá le pone más sal, mi mamá le pone más azúcar. Y es una estrategia muy buena que mi esposa Baruch Hashem ya la aprendió. Cuando quiere que yo le diga que una comida está muy rica, me dice, esta la hizo tu mamá. Digo, qué buena que está. Me dice, no, mentira, la hice yo. Y ya no puedo retractarme. ¿Okay? Acá dice, la trajo Isaac. Isaac trajo a su esposa a su casa, pero él la sentía a ella como su mamá. ¿En qué aspecto la sintió como su mamá? Cuando Sara vivía, había 3 milagros en el apartamento, en la carpa de Sara. 3 milagros. El primer milagro, allá Ner Daluk Me'erev Shabbat Le'erev Shabbat. Era algo rarísimo. Sara encendía las velas de Shabbat el viernes a la tarde y hasta el otro viernes no se apagaba. El milagro de Hanukkah le sucedía a Sara, todo que el aceite rendía. Así como el aceite de Hanukkah rindió 8 días, el de un día, a ella rendía, ella ponía aceite para un día, le duraban 7 días, toda la vida. Así era Sara. Tan tzadeket que era,
que él tenía bendición, lo poco que ponía, rendía. Era un milagro. El segundo milagro que había en casa de Sará, Berajá Metsuyá Baisá. Sará amasaba jalot el viernes y le duraba para toda la semana fresco. Había verajá en la comida. Lo que Sará preparaba tenía verajá, rendía. La misma cantidad que otras mujeres hacen y no alcanza, ella hacía y sobraba. Es un milagro, otro milagro. Y el tercer milagro que había, Ve'anan Kashur ala Oel, había una nube permanente encima de la carpa de Sará, una nube permanente encima de la carpa de Sará. Como había una nube en el santuario, como había una nube en Har Sinai, había una nube encima de la carpa de Sará. Cuando murió Sará, ¿quién encendió las velas de Shabbat cuando murió Sará? Pues Abraham. Enciende Abraham, al otro día se apaga la vela. Amasan pan, el domingo se acabó. Y salen afuera y no ven la nube, porque eso demostró que esos 3 milagros que habían en la casa venían por ella y no por él. Abraham era un gran hombre, pero la casa es territorio de la mujer. Y la verajá de la casa depende de ella y no de él. Abraham era un gran hombre. En muchas cosas el éxito dependía del hombre, pero lo que sucede en el hogar, esas 3 cosas que pasaban en el hogar, eran por ella y no por él. Y se dio cuenta Abraham cuando falleció. Antes no sabía. Cuando falleció se dio cuenta. Entonces la vela estaba encendida por ella. Y la masa rendía por ella. Y la nube que estaba era por ella. Cuando Isaac se casó con Rebeca, encendió la vela de Shabbat el primer viernes. Domingo no se apaga. Lunes no se apaga. Martes no se apaga. Amasa las jalot. Domingo sobra. Lunes sobra. Martes sobra. Salen afuera y ven la nube. Por eso se enamoró de ella. Dijo, esta es como mi mamá. Esta mujer es tzadeket, que por ella volvieron los 3 milagros que había en el tiempo de mi mamá. Y ese es el mejor matrimonio que puede haber, que el hombre admira a su esposa igual que a su mamá. Por su tzidkut, por su bondad. ¿Qué tiene que ver esto con nuestra charla? ¡La nube! Está bien, la vela está encendida, es una bendición, vela de viernes a viernes. La masa dura, el pan, las jalot, de viernes a viernes, es verajá. ¿La nube qué? La nube arriba de la carpa es verajá. Hazita Sará, cada vez que quería rezar, decía, no puedo rezar porque hay una nube, hay interferencia. ¿No dijimos que la nube interfiere? Entonces, pregunta, ¿la nube interfiere o la nube es señal de presencia divina? ¿Cómo funciona esto? Ay, Rabotay, esto es impresionante lo que van a escuchar ustedes ahora. Impresionante. Hay 2 maneras de comunicarse con Dios. Una, Dios está en el cielo, en su trono celestial. Y yo estoy en la tierra. Y tengo Nextel. Como dijimos antes, el pueblo de Israel tiene Nextel. Tiene una antena que ellos pueden hablar desde aquí y lo escuchan desde ahí. Eso es una grandeza muy grande, es un privilegio. Que a tantos millones de kilómetros Hashem te escucha, tú hablas y te escucha, es una virtud muy grande. Pero puede haber interferencias. Puede haber nubes que no dejen pasar. O puede haber ángeles que también interfieren. Por eso nosotros necesitamos a veces que nuestros rezos sean llevados por ángeles. Por eso hay que rezar en hebreo de preferencia, porque los ángeles no entienden español, ni arameo. El único idioma que entienden los ángeles es la Shona Kodesh. Entonces, por eso, la persona debe de preferencia siempre rezar en lenguaje hebreo o, acaba un comercial, en la fonética de Shem Tov, ¿okay? Que eso también es hebreo, está rezando en hebreo, decir Baruch, no decir bendito. Pero cuando dices bendito, si no hay ninguna interferencia, tu rezo llega. Pues si hay una interferencia y requieres de un ángel que lo lleve el rezo, el ángel no entendió lo que dijiste. Entonces por eso es mejor que digas Baruch y no bendito. Que digas en el lenguaje que entienden los malajim que tú requieres. Por eso decimos también en las fiestas, Ya'ale, Ve'yabo, Ve'yagia, Ve'yerae, Ve'yerache, Ve'yishama, Ve'yipaquet, Ve'yizacher, Ve'yichronem, dice el Gaón de Vilna, son 7.
7 cielos. Un ángel lo lleva al primer cielo, el otro Beabó, Beaquía. Le pedimos a Dios que no haya interferencia, que pueda nuestro rezo llegar hasta el trono celestial. Yo hablo acá y la onda tiene que llegar hasta el cielo. Esa es una forma de rezarle a Dios. Esa es una manera, y esa es la manera normal, y que por eso requerimos de tantas condiciones para que nuestros rezos lleguen. Pero hay otra forma. ¿Cuál es la otra forma? Ahí tenemos un problema, que si está nublado, hay interferencia, y día nublado no reces. Dice, no, los rezos no llegan. Dijimos que en ese caso, ¿qué tienes que hacer? Tienes que tomar un avión, subirte por encima de las nubes para que no haya interferencia. Y a ver si el avión, no sé cuál es el avión, lo que hablamos antes. Pero hay otra forma. ¿Cuál es la otra forma? La Gemara dice algo pele. Cuando uno va a visitar a un enfermo y está al lado del enfermo y va a rezar por él, puede rezar en cualquier idioma, puede rezar en español. ¿Por qué? Porque dice Shejinah Benerashotav Shel Jole. La presencia de Hashem está en la cabecera del enfermo, en la cabeza del enfermo. Por eso hay alajot, como uno tiene que estar parado al lado de un enfermo. No puede estar uno ni en la pierna, tiene que estar uno y saber que está sentado. Haz de cuenta que hay un Sefer Torah ahí arriba. Haz de cuenta que está el ejal arriba de la cabeza del enfermo. Por eso Imach Shema, los goyim copiaron esa idea y ponen otras cosas de Valeno. Y eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Yo cuando mi esposa daba luz en un hospital que tenía Imach Shema, que tenía una idolatría ahí arriba de la cabeza, pues la primera vez que fui ahí, hice lo más común que tenía que hacer, arrancarla. La arranqué, estaba pegada, la arranqué, la escondí ahí en el closet y no les dije nada. Después otra vez estaba muy bien pegada, la tapé con algo, como si la Shejinah ahí, una bodazara, puede haber ahí arriba de la cabeza de la parturienta. La presencia de Hashem está en la cabeza del enfermo. ¿Dónde se aprende eso? De Jacob Avinu Shenemar, Vaishtajo Israel al Rosh Hamitah. Vaishtajo, se aposternó Israel al Rosh Hamitah. Un señor de los que vienen aquí a la conferencia, ahorita no está, pero él me contó, venía muy seguido, tiene ya tiempo que no viene. Él no es judío todavía, pero ya entendió de que la idolatría es negativa. Y su esposa estaba por dar a luz y llegó al hospital a dar a luz. Su mujer ya estaba con 5 o 6 de dilatación, ya estaba el bebé saliéndose. Y entra, y cuando le dicen esta va a ser la habitación de su mujer, vio que había una bodazara arriba. Entonces dijo, aquí mi esposa no se alivia. Señor, yo la alivio en el carro, pero no la alivio aquí. Dice, mi esposa no se va a aliviar en lugar de la bodazara. Se puso terco que se la quiten y se la quitaron. Mandó, dijo, si no yo les levanto una demanda. Ustedes no pueden imponer en un lugar donde está hecho para dar a luz a la gente, imponer una idea de que está en contra de los sentimientos de uno, de la conciencia de uno. Y fueron y se la quitaron, lo destornillaron y se la quitaron y después aceptó que se alivie su esposa ahí. La Shejinah está presente ahí. Entonces, ¿qué quiero llegar? Miren qué impresionante que está esto. Hay 2 maneras de comunicarse con Dios. Una es, tú rezas acá y las ondas llegan hasta millones de kilómetros al cielo. Ahí puede haber interferencias, la nube. Ahí necesitas ángeles. Tienes que hablar en hebreo para que los ángeles entiendan y ellos se encarguen de llevar tus rezos. Y hay rezos que se pierden, así está escrito, hay rezos que se pierden, se quedan volando en el aire. Y dicen, cuando uno reza en Kippur, Rosh Hashanah y Kippur, puede recoger todos esos rezos que él rezó en el año y subirlos juntos. Así está escrito. Existe, son conceptos. Pero hay otro sistema. ¿Cuál es otro sistema? En vez de hablar por Nextel con mi hermano que está en Argentina, mi hermano vino a México y hablo con él cara a cara, sin Nextel. Ya no hay que se me acabó la pila, ya no hay que hay nubes, ya no hay que hay interferencia, estoy hablando con él. Eso es uno de los casos cuando vas a visitar a un enfermo. En el cuarto donde está el enfermo, ahí está la presencia de Dios y ya no requiere de que el rezo llegue hasta allá arriba, Dios está aquí abajo. Rabotai, eso es lo que sucedió en Har Sinai. En Har Sinai, Vayered Hashem, bajó Dios al monte Sinai. Cuando baja Dios al monte Sinai, ¿saben para qué es la nube? La nube es para concentrar la energía. Ahora al revés, ahora la nube es Berajá. Pone una nube encima de Har Sinai para que la energía que está en Har Sinai esté concentrada ahí.
Y ahora que la nube es la bendición, porque si no está la nube se esparce la energía. Al estar dentro de la nube se concentra y adentro la luz y no se va para afuera. Cuando se construyó el santuario, el Mishkan, ¿cuál era el objetivo del santuario? El objetivo del santuario era que el pueblo de Israel, en vez de rezar aquí y que Dios lo escuche ahí, que también es un privilegio, que tú hablas acá y te escuchan a mí, también es un privilegio, pero yo quiero algo más directo, que Dios esté aquí abajo. Para eso se hizo el Beit HaMikdash, para eso se hizo el Mishkan. El Mishkan se hizo para que yo pueda entrar a un lugar donde pueda yo hablar con Él, sin necesidad de que los rezos viajen tantos kilómetros. Entonces, para eso, ¿qué hacía Dios? Ponía una nube encima y ahí estaba concentrada toda la energía. Entonces, ¿qué quiere decir? Hay dos sistemas como tener una relación con Dios. Un sistema es yo estoy acá y Él está allá. Yo le hablo y mis palabras vuelan y llegan hasta allá. También es muy bueno, pero eso tiene reglamentos. Cuando es un día nublado no funciona, te tienes que subir encima de las nubes. Cuando hablas en español no funciona, ¿por qué? Porque los ángeles no entienden y no pueden llevar las secretarias, los secretarios no pueden llevar el rezo hasta el trono celestial. Y hay otro sistema que es el que tenemos que optar por él. ¿Cuál es? Lograr que la presencia de Dios esté aquí abajo y yo pueda hablar con Él directamente, no con Nextel, no con ondas, directamente. Uno de los casos es cuando se va a visitar a un enfermo, por eso es tan importante la mitzvah de Bikur Jolim, porque cuando vas a visitarlo, el que va a visitar a un enfermo y no reza por él, no cumplió con la mitzvah. Está claramente en el Shulchan Aruch. No se cumple con la mitzvah de Bikur Jolim. Si vas ahí y no rezas por él, hiciste algo social, pero la mitzvah de Bikur Jolim no la cumpliste. La mitzvah de Bikur Jolim es ir y rezar por él. Bueno, pues voy a rezar por él en otro... No, ahí, ¿por qué ahí? Porque ahí está Dios, ahí está la Shekhinah. Por eso hay que procurar, dentro de lo posible, de entrar hasta donde está el enfermo mismo. A veces no lo dejan entrar porque está en terapia intensiva o algo. Si uno puede entrar ahí adentro, ahí tiene más efecto la tefilá. Pero no queremos llegar a una situación que para tener que encontrar a Dios tengamos que tener un enfermo. Entonces, ¿cuál es la solución? El Mishkan, el santuario. Y hoy en día que no hay Mishkan, que no hay santuario, los templos, las sinagogas, los lugares donde se estudia Torah permanentemente, esos son los lugares donde puede estar la Shekhinah ahí. Y tú vas al Cristo, ¿tú por qué vas al templo a rezar? Reza en tu casa. ¿Por qué vas al templo a rezar? Porque si rezo en mi casa, estoy mandando el rezo al cielo y a ver si llega. Puede haber nubes, puede haber ángeles que no la dejen pasar. Si no dije una palabra bien, no pasa. Si no marqué bien la clave helada, un número me equivoqué, no llega. Pero si voy al templo, tengo muchas probabilidades de que no necesite utilizar la clave helada, que pueda hablar directo. Y si hablo directo, no hay interferencias. Y al contrario, ahí si está nublado, mejor. Está nublado, está más concentrada la energía dentro del templo, dentro del Bet HaKnesset. Esa es la idea de buscar siempre rezar en el Bet HaKnesset, en la sinagoga, en el lugar donde se estudia Torah. Ustedes cuando vinieron hoy aquí a la conferencia, ¿a dónde vinieron? Ustedes se metieron dentro de la nube, ¿pero de cuál nube? De la nube de Har Sinai, de la nube del Mishkan, de la nube que concentra energía, no la nube que interfiere. La nube que interfiere es cuando tú quieres rezar y que llegue hasta ahí arriba, pero cuando tú quieres que Dios esté acá y hablar con Él, ahí la nube no solamente que no daña, sino que ayuda. Rabotai, esto tiene niveles. El nivel más alto que existe es lo que dice la Gemara, Ish veisha shezahu, un hombre y una mujer que forman un hogar pacífico, armonioso, con Torah, con Irat Shamayim, con respeto uno al otro, con una autoridad celestial divina sobre ellos. ¿Qué sucede? Dice la Gemara, Shekhinah benehem, la presencia de Dios está en ese hogar. Y si la presencia de Dios está en ese hogar no se necesita mandar los rezos al cielo, pueden rezar ahí mismo. Ya la casa se convirtió en una sinagoga, la casa se convirtió en un templo, y a eso debe de aspirar cada yehudí. Mientras no lo tenemos, vamos al templo a rezar, pero el objetivo final es que tu casa pueda ser un mini santuario,
que tu casa puede ser un lugar donde puedas hablar con Hashem, sin necesidad de que tus rezos viajen. ¿Cuál es la señal? ¿Cómo puedes saber si tu casa llegó a ese nivel o no? Si ves una nube arriba de tu casa. Entonces quiere decir, arriba de tu casa nada más hay una nube, quiere decir que tu casa se convirtió en un santuario y Dios mandó una nube para concentrar la energía ahí, igual que en el Mishkan. Eso es lo que tenía nuestra matriarca Sará, y cuando ella falleció se quitó esa nube. Cuando Sará estaba, había una nube. ¿Qué quiere decir haber una nube? ¿Saben qué quiere una nube? La nube quiere decir, esta familia no requiere que sus rezos viajen, porque si tendrían que viajar, la nube lo interfiere. Sino aquí los rezos se quedan, aquí está Dios. No tiene que viajar hacia allá. El rey está aquí. La nube es bendición. Cuando Dios puso la nube en Har Sinai, ¿qué quiere decir la nube en Har Sinai? La nube quiere decir, ya no tienen que rezar para allá, ya está acá, Dios está acá. Ese es el objetivo. Entonces nosotros tenemos que saber, yo pienso que esto es una novedad muy grande, y esta charla se va a llamar, creo, Bezrat Hashem. Hay una que se llama Nubes Mágicas. Ya tenemos una conferencia de las nubes, las de Aarón Cohen, que dijimos que se hacían con el Gesed. Está en internet, el que la puede bajar hace 2 meses, y esta se va a llamar Nubes Positivas. Hay nubes negativas y nubes positivas. Cuando la persona tiene que mandar el rezo al cielo, la nube interfiere. Cuando Dios está aquí abajo contigo, la nube concentra la energía. Y tú tienes que tratar. No es fácil. Una vez le preguntaron a un jajam, ¿dónde mora Dios? ¿Dónde mora Hashem? ¿Dónde está Hashem? ¿Dónde? ¿Saben qué le contestó el jajam? Donde lo dejan estar. Donde le abren la puerta. Donde no hacen cosas que rechacen su presencia. Dios repudia, abomina asuntos sexuales, asuntos de inmoralidad sexual, de inmoralidad. Dios adora integridad sexual. El sexo es el lugar donde más se une la presencia de Hashem con una pareja, como está escrito que la Shejinah, Dios moraba en las camas de los patriarcas. Y cuando ese concepto se usa mal usado, cuando hay imágenes de artistas en la casa, cuando hay fotos, cuando hay aparatos cuadrados, yo les digo, y una vez tienen que escuchar, una vez, porque luego van a decir, Jajam Shaul nunca nos dijo. Y me van a acusar a mí, me van a llamar a mí ante Dios. Si Jajam Shaul daba conferencias, yo iba todos los martes y nunca escuché las cosas como son. Es preferible poner en el salón de tu casa, en la sala de tu casa, una cruz así de grande con un imaj Shaul, así. Sí, yo se los autorizo. Y quiten el aparato cuadrado. ¿Por qué? Porque ese imaj Shemot no habla. Y el otro imaj Shemot sí habla. Y ahí están las 3 imaj Shemot. Está idolatría, está adulterio y asesinato. Los 3 pecados que la Torah dice que hay que entregar la vida y no hacerlos. Y lo transmite. Y no solamente transmite, te divierte con crimen, te divierte con adulterio, te divierte con idolatría. Hace juego de todo lo negativo, lo hace divertido. Entonces, ¿qué pasa si algún día te dicen, hoy va a venir el Rab Ovadia Yosef, por ejemplo, un jajam grande, va a llegar a México? Y dijo que va, de todas las 10,000 familias judías que hay en México, escogió tu casa, va a dormir en tu casa. ¿Qué haces 2 días antes? Empiezas a limpiar. Quitas este cuadro, quitas esta foto. Ay, va a venir el jajam. Quitas esto y quitas la tele y tapas esto y tapas lo otro. Pues, va a venir el Rab. Una persona me dijo, un día iba a estar el Sefer Torah una noche en su casa, el Sefer, porque compró una perashá. Entonces quitó todo, tapó escultura, tapó esto, tapó lo otro. Yo estuve hace 2-3 semanas en un tour, en un Brit Milá en Bosques, una casa de super lujo. Y cuando entra un señor que come jazir, el papá, el abuelito, no son gente que casi no creen en nada, no respetan ni los semáforos. Entonces estaba entrando al tour de su nieto,
y había una imagen ahí asquerosa de una mujer y un hombre abrazándose, de toda una escultura que valen $100,000. Y el Señor mismo dice que está en eso. Digo, ¿por qué? Dice, ¿cómo viene el Eliyahu Anabí? ¿Cómo está eso? ¿Quién es más, el Eliyahu Anabí? Si el Eliyahu Anabí no puede entrar a tu casa con esa imagen, mucho menos puede entrar la presencia de Hashem. Entonces, pues está bien. Si así quieres, que así sea. Entonces, ¿cómo vas a hacer? Pues voy a rezar, pero voy a mandar los rezos al cielo y a ver si llegan. Y ahora ya no es problema nada más de las nubes. Cuando tú vives en el piso 2, tienes que pasar por el piso 3, el piso 4, el piso 5, por todas las mugres que hay en por todas las teles que hay en todos los pisos, y luego pasar por las antenas, y a ver si no se atora tu rezo ahí, a ver hasta que llegue al cielo. La presencia de Hashem no puede estar en tu casa. De esa manera no puede estar en tu casa. No hay que espantarse, pues allá tú, si así quieres que sea tu relación con Dios, Él en el cielo y tú acá, y tú le mandas mensajes, pues así. Pero si tú lo quieres tener al lado, tienes que preparar el ambiente. Tienes que luchar por eso. Tienes que saber que aunque no tengas ese aparato cuadrado, y aunque tengas todas las mezuzás bien puestas y bien revisadas, y aunque no haya ni una figura, no haya ningún cuadro de artistas en la casa, y puros cuadros de Jajamim y puros libros de Torah, si armas un pleito con tu marido, Dios se escapa de ahí. Porque el majloque también aleja la presencia de Dios. Dios no puede morar donde hay pleitos. Entonces no te conviene. Es un negocio perdido. Es lo que yo pienso que ese es el resultado de la charla que hemos dado hoy. Hay dos tipos de relaciones y las dos son válidas. Nada más que una es menos efectiva y una es 1000 veces más efectiva. Una es Dios está en el trono celestial y yo estoy acá y yo le rezo y le mando los rezos para allá. Y otra es yo procuro buscarlo a Dios aquí en la tierra. ¿Dónde? Lo busco en la sinagoga. Trato de que en mi casa pueda estar Hashem presente también. Si hacemos las cosas así, entonces nuestros rezos van a ser mucho más efectivos y vamos a poder ver a Hashem siempre, tener una comunicación más directa y estar siempre con la alegría de la presencia de Hashem que emite alegría en nuestros corazones. Amén.